No todos los dolores hacen ruido. Algunos son silenciosos. Se esconden detrás de sonrisas forzadas, de rutinas ocupadas y de frases como todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando el silencio se vuelve tan pesado que ya no puedes cargarlo? Hoy vamos a hablar de eso, de la gracia que se encuentra en el silencio y de cómo a veces la sanación más profunda llega cuando menos lo esperamos. Imagina esta escena. Jesús está enseñando en una casa. Y cuando digo casa, no imagines una gran catedral. Era una casa común, pero ese día estaba abarrotada. La gente se apretujaba, algunos asomándose por las ventanas, otros sentados en el suelo, todos desesperados por escuchar una palabra de esperanza. Entre ellos había fariseos con sus túnicas, analizando cada sílaba, discípulos atentos, tratando de memorizar todo, y muchos curiosos, atraídos por la fama de este hombre que hacía milagros. Todos estaban pendientes de sus palabras. Bueno, casi todos. Al fondo de la habitación, casi pegada a la pared, había una mujer. Ella no quería ser vista, no quería llamar la atención. De hecho, había llegado tarde a propósito, esperando colarse sin que nadie se diera cuenta. Su historia era conocida en el pueblo, un secreto a voces, y no precisamente por algo bueno. Muchos sabían quién era, pero absolutamente nadie sabía cómo se sentía por dentro. Había cometido errores, algunos graves, otros repetidos una y otra vez. Había intentado cambiar, había pedido perdón a Dios y a las personas que había herido, pero nunca, ni por un segundo, había sentido verdadera paz. Vivía cargando con culpas antiguas, como si llevara una mochila llena de piedras. Los recuerdos de sus fracasos volvían cada noche, y las palabras que otros habían dicho sobre ella resonaban en su mente. No tienes remedio. Eres un caso perdido. Dios no puede amarte así. Esas voces se habían convertido en su propia voz interior. Mientras Jesús hablaba del reino de Dios, de amor y de perdón, ella apenas podía escuchar. Su mente estaba en otro lugar, atrapada en un laberinto de vergüenza. Se preguntaba si de verdad había un lugar en ese reino para personas como ella, no para los religiosos perfectos, no para los fuertes y seguros de sí mismos, sino para los rotos, los que sienten que ya no tienen arreglo. En su corazón, sentía que Dios estaba lejos, en silencio, como si le hubiera dado la espalda. De repente, Jesús dejó de hablar. El murmullo de la multitud cesó, y un silencio denso llenó la habitación. Todos levantaron la mirada, confundidos. ¿Por qué se había detenido? Jesús no miraba a los líderes religiosos que estaban al frente, ni a sus discípulos más cercanos. Su mirada atravesó toda la sala, pasó por encima de las cabezas de todos, y se fijó en el fondo. La miraba a ella. Su corazón empezó a latir con una fuerza que le dolía en el pecho. El pánico la invadió. Pensó en levantarse y huir, en salir corriendo de allí. Pensó en bajar la cabeza, en hacerse aún más pequeña, en fundirse con la pared. Pero antes de que pudiera moverse, Jesús rompió el silencio con una sola palabra. Una palabra que cambió todo. Él dijo, ven. No fue una orden severa, no fue un regaño. Fue una invitación suave, pero firme. Y en esa simple palabra, ella sintió algo que no había sentido en años, que alguien la veía. No veía su reputación, ni sus errores. La veía a ella. Cada paso que dio hacia Jesús se sintió eterno. La habitación entera parecía un tribunal. Sentía las miradas clavadas en su espalda, juzgándola, midiendo su pasado. Escuchaba murmullos ahogados. Veía a algunos negar con la cabeza, como diciendo, ¿ella? ¿Qué hace ella aquí? La vergüenza ardía en sus mejillas, pero junto a esa vergüenza, una pequeña llama comenzaba a encenderse en su interior. Una llama de esperanza. Cuando finalmente llegó frente a Jesús, se quedó paralizada. Quería hablar, quería explicar, quería defenderse, pero las palabras no salían. Se habían atascado en su garganta, ahogadas por años de dolor.
Lo único que pudo salir fueron las lágrimas silenciosas que rodaban por su rostro, llevando consigo toda la culpa, la soledad y el miedo. En Jesús no la apuró, no le interrogó con preguntas incómodas, no le pidió una lista de sus pecados, ni le recordó su pasado. Simplemente esperó, le dio espacio. Porque Jesús nunca fuerza confesiones. Él crea espacios seguros donde el corazón puede abrirse sin miedo. Finalmente, con la voz quebrada, casi en un susurro, ella logró hablar. Dijo: he fallado demasiado. Y ya no sé si Dios todavía me escucha. Sus palabras flotaron en el aire, llenas de una honestidad brutal. Jesús la miró con una ternura que desarmaba cualquier defensa, y le respondió algo que ella nunca olvidaría. Le dijo: el silencio de Dios no es abandono. A veces es el lugar donde Él está sanando lo que nadie ve. Piensa en eso por un momento. El silencio de Dios no es abandono. ¿Cuántas veces hemos interpretado el silencio de Dios como rechazo o indiferencia? Creemos que si no sentimos su presencia, si no escuchamos una respuesta clara, es porque nos ha dejado solos. Pero Jesús le estaba mostrando una verdad completamente diferente. A veces, en el silencio, Dios está trabajando en lo más profundo de nuestro ser, sanando heridas que ni siquiera sabíamos que teníamos. La habitación volvió a quedar en silencio, pero ahora era un silencio diferente. No era incómodo ni tenso, era un silencio profundo, sagrado, como el silencio que precede al amanecer. Jesús continuó, hablando no solo para ella, sino para todos los que estaban allí. Dijo: muchos creen que necesitan gritar para ser escuchados por Dios, pero Dios oye incluso lo que nunca dices en voz alta. Él escucha el clamor de tu corazón, tus lágrimas silenciosas, tus anhelos más profundos. En ese instante, la mujer cayó de rodillas. Pero esta vez, no fue por el peso de la culpa, fue por el alivio. Fue como si una carga que había llevado durante años se desvaneciera por completo. Era la libertad de ser vista, entendida y aceptada tal como era. Jesús se acercó y con suavidad la ayudó a levantarse. Puso una mano en su hombro y le dijo: tu fe no está en ruinas, solo estaba cansada. Qué palabras tan llenas de gracia. No la acusó de tener poca fe. Reconoció su agotamiento. Reconoció que la batalla que había estado librando en silencio la había dejado sin fuerzas. Luego, Jesús levantó la vista y miró a todos los que estaban en la sala, especialmente a aquellos que murmuraban y juzgaban. Y dijo una de las frases más poderosas de la historia: el que de ustedes esté sin heridas, que arroje la primera piedra. A nadie se movió. Nadie dijo una palabra, porque en ese momento, todos, desde el fariseo más orgulloso hasta el seguidor más humilde, tuvieron que reconocer sus propias cicatrices, sus propias luchas silenciosas. La declaración de Jesús no solo defendió a la mujer, sino que niveló el terreno para todos. Todos estamos rotos, de alguna manera. Todos necesitamos gracia. Finalmente, Jesús volvió a mirarla a ella, y con una sonrisa llena de paz, le dijo: vete en paz, no porque seas perfecta, sino porque eres amada. No le dijo: vete y no peques más, aunque sabía que ese sería el deseo de su nuevo corazón. No le impuso una lista de condiciones. Simplemente la liberó con la verdad más poderosa de todas. Su valor no dependía de su comportamiento, sino del amor incondicional de Dios. Ella salió de esa casa siendo una persona completamente diferente. No es que de repente tuviera todas las respuestas a sus problemas. La vida seguiría teniendo desafíos, pero se fue con algo mucho más valioso: descanso en el alma. La paz que había buscado desesperadamente durante años, la encontró no en un sermón complicado, sino en una mirada de aceptación y en un silencio que abrazaba. Esta historia nos enseña que Jesús no siempre sana con palabras fuertes o milagros espectaculares. A veces, su mayor milagro es un silencio lleno de gracia que nos permite finalmente descansar y ser nosotros mismos. Quizás hoy te sientes como esa mujer, tal vez cargas con culpas del pasado,
con errores que te persiguen. Tal vez sientes que Dios está en silencio y te preguntas si todavía te escucha. Quiero que sepas que su silencio no es abandono, es una invitación a confiar en que Él está obrando en lo oculto, sanando las partes de ti que nadie más puede ver. Él oye lo que no dices. Él ve tu corazón cansado, y su invitación para ti hoy es la misma. Amén. Amén tal como estás. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser real, porque no eres amado por tu perfección. Eres amado y punto. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha tocado, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.